Voy a quitar entonces, voy a quitar mi imagen, Vale. ¿no? A De todas ver, maneras, luego se pueden retocar cosas. O sea, esto se cortará. Esto que estamos ahora mismo hablando, pues claro. lo cortaremos antes de subirlo. Vale. Hago pasar a la gente. Les aviso alguna cosa sobre... yo doy puntos extra en mi asignatura, Julia, para los que asisten de clase. Les explico un poco cómo va eso. Ya lo saben, pero se lo vuelvo a explicar. Y luego te presento y ya me muteo. ¿Vale? Perfecto. Gracias, Ángel. Pero nada, a ti. Hombre, Pilar, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Pilar. Hola. A ver, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. Bueno, vamos con un poco de retraso. Antes de presentar a Julia, veo algunos estudiantes de los grupos de sintaxis de la Autónoma de Barcelona. Recordad que por el mero hecho de participar tenéis un 0,1 en la nota final y si después de la charla de Julia os animáis a hacerle alguna pregunta, pues tenéis un 0,25. Recordad también que es condición sine qua non que tengáis la cámara encendida durante la charla para comprobar que realmente estáis atendiendo a la charla. Si no, el bonus no se aplica, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, doy paso a la conferenciante y luego os dejaré un enlace también en el chat para que podáis dejar vuestros datos y tenga un control más claro de quiénes han asistido. Pero recordad que voy a comprobar quién tiene las cámaras encendidas y quién no, entonces si la tenéis apagada no os va a contar ese bonus. Si simplemente queréis quedaros para atender la charla, pues perfecto. Una pregunta, Ángel, disculpa. ¿Qué dinámica soléis hacer con las preguntas? ¿Durante la charla la gente va escribiendo en el chat o se reserva para la parte final de la sesión? ¿Cómo soléis hacerlo vosotros? Normalmente al final levantan la mano si alguien no tuviese y preguntan, y si alguien no tuviese o tuviese algún problema con el micro, lo que hacemos es que escribe la pregunta y o bien Edita o bien yo pues te la leeríamos. Vale, perfecto. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, hago la presentación así un poco escueta. Bueno, para mí es un gran honor hoy presentar a Julia Bosque Gil. Ella ahora mismo es investigadora postdoctoral en el Grupo de Sistemas de Información Distribuidos en la Universidad de Zaragoza y también es miembro del Instituto de Aragón de Investigación en Ingeniería. Ella tiene un background muy interesante, muy completo. Sabe todo lo que un lingüista como yo, o como Edita, como Pilar, que también está aquí, sabemos, pero además tiene una formación sólida y consolidada en cuestiones que tienen que ver con la computación, con la inteligencia artificial. Ella se licenció en lingüística anglo-germánica en la Universidad de Humboldt de Berlín. Tiene un máster en lingüística computacional en Brandeis, en Estados Unidos. O sea, es una persona, por tanto, que se ha movido mucho, y eso en alguna charla que hemos tenido aquí hemos enfatizado lo importante que es moverse por diferentes motivos, no solo por currículum, aunque desde luego va muy bien a nivel de currículum, sino por conocer otras maneras de trabajar, formarse mejor y bueno, tener experiencias que a veces en España pues, no es posible tener o no de la misma manera. Y por último, ella también hizo el doctorado el doctorado en inteligencia artificial en la UPM, la Universidad Politécnica de Madrid, en 2020, y como decía, actualmente ella está en la Universidad de Zaragoza como investigadora postdoctoral. Os ahorro las publicaciones y presentaciones que tiene Julia en su currículum. Creo que, sobre todo por lo que he mirado en tu currículum, Julia, corrígeme si me equivoco, una gran parte de tu investigación tiene que ver con la manera en la que se representa el conocimiento lingüístico en diferentes webs y cómo interactúa, me imagino, los estudios de tipo computacional con los estudios de corte más tradicional o más convencional como el que yo puedo tener. Y entiendo también que en parte es lo que vas a hacer en esta charla, que se titula Asomándonos a la inteligencia artificial, la lingüística y la web semántica. Cuando quieras, Julia. Genial, pues muchísimas gracias, Ángel, sobre todo también y a Edita también por la oportunidad de estar aquí, porque no siempre se tiene la oportunidad de hablar de esta línea de investigación a gente de fuera del campo. Entonces, si puedo en estos 30, 40 minutos explicar todo lo que creo que un lingüista puede aportar
a la inteligencia artificial, bueno, no todo, lo que me dé tiempo en 40 minutos, en concreto en relación con la web semántica, que explicaré lo que es, pues la verdad es toda una oportunidad, así que muchísimas gracias. Bueno, pues empezando, como ha comentado Ángel, yo en realidad soy lingüista, bueno, me considero lingüística computacional, pero yo en realidad empecé estudiando filología lingüística germánica, me encantaba la filología y hice un curso de introducción a la programación en mi tiempo libre y se me fue de las manos la cosa, me encantó la programación, entonces a partir de ahí ya hice el máster en lingüística computacional y luego ya di cabeza a la inteligencia artificial. Pero bueno, este paso es difícil porque lo que es la carrera de filología no suele estudiar muchas matemáticas, entonces dar el paso da un poco de miedo, pero una vez que lo haces, las cosas empiezan a encajar bastante bien. Uno empieza a ver más paralelismos de los que puede parecer a primera vista. Las áreas de interés en las que me centro son principalmente en lo que es el campo de la lingüística, serían la semántica léxica, la lexicografía y la sintaxis. Y en la parte de inteligencia artificial, la representación del conocimiento, que eso es de lo que voy a hablar principalmente hoy. La web semántica, dentro de la representación del conocimiento, está muy relacionada, y los datos enlazados lingüísticos. Toda la charla va de este último punto, de la representación del conocimiento, la web semántica y los datos enlazados. Bueno, ¿qué solemos pensar al oír el término inteligencia artificial? Yo aquí he oído de todo. Cuando digo a la gente trabajo en inteligencia artificial, hay gente que me dice, Skynet, Terminator, Blade Runner, replicantes, droides, vamos a morir todos. Y hay gente que, claro, ya a lo mejor ha visto más cosas relacionadas con la inteligencia artificial, especialmente en la prensa, y te hace preguntas sobre Big Data, algoritmos, modelos de lenguaje, transformers, redes neuronales, etc. Entonces, la inteligencia artificial realmente es un campo muy, muy amplio que tiene un montón de representación en el cine y en la literatura. Y claro, cuando estás fuera, pues no sabes muy bien exactamente qué hace la gente en inteligencia artificial. Si además ponemos una lupa y nos acercamos más al campo y metemos lenguaje en la ecuación, ¿qué pensamos al hablar de lenguaje e inteligencia artificial? Bueno, es posible que aquí nos vengan a la cabeza distintas aplicaciones de lo que es la rama del procesamiento del lenguaje natural. Una de ellas es, por ejemplo, los chatbots. Cuando entramos en muchas páginas web, tenemos la opción de utilizar un chatbot, por ejemplo, para pedir una factura sobre el producto que estamos comprando, una aerolínea, por ejemplo. O podemos también cambiar la fecha de envío del paquete, etc. Así que estamos un poco acostumbrados a esto de los chatbots y sabemos que existen y que hay cierta inteligencia detrás y tienen que procesar el lenguaje humano con el que el cliente se dirige al sistema. También podemos pensar, bueno, inteligencia artificial, lenguaje, sí, reconocimiento de voz. Esto está relacionado con Alexa, Siri, Google Home, etc. Y además ahora lo utilizamos mucho cada vez que con el móvil decimos, ok, Google, y hacemos alguna pregunta. Entonces, realmente el reconocimiento de voz es una de las líneas que más nos viene a la cabeza, la primera que nos viene a la cabeza cuando pensamos en esto de la inteligencia artificial aplicada al procesamiento del lenguaje. Otra de las aplicaciones que tenemos es la minería de opiniones. Aquí, por ejemplo, a las compañías les interesa saber cuál está siendo la recepción de uno de sus productos en el público, ¿no? Y en la web tenemos un montón de páginas en las que los clientes ponen reseñas. Yo creo que todos hemos entrado en Amazon y hemos visto alguna reseña allí que puede destrozar un producto o simplemente dar una reseña pues realmente muy fundamentada, etc. Y también tenemos a veces únicamente valoraciones con estrellas que acompañan a reseñas de todo tipo, a veces sarcásticas, a veces sin sarcasmo, sin humor, etc. Para poder procesar toda esa información y tener una idea de cómo se está, realmente qué efecto está teniendo el producto dentro del mercado, hace falta procesamiento del lenguaje natural para procesar todas esas reseñas. Y Twitter, por ejemplo, ahí tenemos muchísimos ejemplos de comentarios sobre productos que hay que procesar. Tenemos también la tarea de la recuperación de información. Muchas veces vamos a Internet y vamos queriendo encontrar qué entidades están relacionadas con determinado hecho. Entonces ahí nos interesa encontrar WH cada vez que tenemos una pregunta y acudimos, ¿no?, a este tipo de sistemas.
Y por último, otra de las aplicaciones más llamativas del procesamiento del lenguaje natural, que también viene a la cabeza cuando uno hace esta lluvia de ideas de lenguaje e inteligencia artificial, es la traducción automática. Yo creo que la mayoría de gente que esté en esta llamada habrá utilizado alguna vez Google Translate y de hecho no sé si os habéis dado cuenta del cambio en la calidad de la traducción en los últimos años. Ahora hay un nuevo tipo de modelos del lenguaje en los que se basa Google que han hecho que realmente la calidad sea muchísimo mejor que lo que era hace a lo mejor 6 años o una cosa así. Así que bueno, estas son algunas de las aplicaciones que nos vienen a la cabeza cuando hablamos de lenguaje e inteligencia artificial. ¿Qué es el procesamiento del lenguaje natural que está detrás de estas aplicaciones? Bueno, es este campo interdisciplinar entre las ciencias de la computación, la inteligencia artificial y la lingüística. El objeto que tiene tiene como objeto hacer que las máquinas entiendan, entre comillas, interpreten y generen lenguaje humano. He puesto entender aquí entre comillas porque ¿entienden de verdad? No entienden de verdad. La máquina no puede captar el sentido de lo que está escrito, no puede albergar una idea. Pero solemos decir entender, y en la prensa siempre encontramos la máquina te entiende, la máquina te puede entender, vamos a intentar que las máquinas entiendan a los humanos, pero realmente entender no pueden albergar una idea como la podemos albergar nosotros. Eso sí, podemos hacer que parezca que entienden. Esa, de hecho, es una de las definiciones de la inteligencia artificial del 55, es que las máquinas puedan parecer inteligentes, no que lo vayan a hacer, pero al menos que lo parezcan. Pues así podemos hacer que parezca que entienden lo que estamos diciendo. De hecho, cuando hablamos de aprendizaje automático, que es algo de lo que aparece muy a menudo en procesamiento del lenguaje natural, es uno como de los pilares que está ahí, pues no es un aprendizaje como el que tenemos los humanos, claro. El aprendizaje automático es la rama de la inteligencia, de la IA artificial, que está centrada en este estudio de algoritmos que mejoran el resultado conforme se les va presentando más datos de entrenamiento. Entonces ahí lo que tenemos en el aprendizaje automático es un montón de datos que se transforman a una representación numérica. Los ordenadores no pueden trabajar con texto, hace falta pasar el texto a un formato numérico, a números, y luego hacen una tarea de búsqueda, buscan determinados números para para encontrar un modelo que refleje lo que han visto en los datos anteriores. Entonces, un ordenador no va a aprender si esto es spam o esto no es spam porque entienda lo que es spam, sino porque ha encontrado los números adecuados para que cuando se le presenten otros números que parten de esos datos, poder saber decir, esto es spam o esto no es spam. Entonces, no es tanto un proceso de aprender como un humano, sino es más un proceso de búsqueda de los números adecuados para que las cosas encajen y para poder generalizar los datos que veo. Por si aparecen datos nuevos, poder detectar si algo es spam o no es spam. Entonces, no es exactamente aprendizaje. ¿Por qué hablo de aprendizaje automático aquí? Porque para el aprendizaje automático y para en general las tareas del procesamiento del lenguaje natural, los datos son clave. Es importantísimo tener datos. Y los datos vienen en muchas formas distintas. Podemos tener corpus, los que estáis en lingüística o estáis empezando con la lingüística, pues yo creo que ya a lo mejor habréis tenido cierta experiencia utilizando corpus distintos o leyendo sobre los mismos. Tenemos diccionarios, terminologías, tesauros, lexicones. Tenemos recursos enciclopédicos como pueden ser, por ejemplo, la propia Wikipedia. Tenemos muchísima información del mundo en Wikipedia. Wordnets o redes léxicas orientadas a conjuntos de sinónimos, etc. Es decir, tenemos multitud de recursos lingüísticos que se pueden utilizar para ayudar en este tipo de tareas que se hacen en procesamiento del lenguaje natural, desde traducción, reconocimiento de voz, recuperar información en la web, etc. Para esto hace falta este tipo de recursos. ¿Cuál es el problema con estos recursos? Pues es un problema gordo. Tenemos muchísimos y están por lo general aislados. Muy a menudo hay gente que trabaja en un recurso, por ejemplo, un diccionario o una base de datos, por ejemplo, sintáctica o cualquier tipo de dato lingüístico y no lo enlaza con otros datos. Entonces, ese conjunto de datos es difícil de encontrar, está aislado, digamos, ¿no? También
Otro problema que tenemos es que están en formatos distintos, en formatos muy heterogéneos. Entonces, combinar cosas que están en distintos formatos es complicado. A menudo también este tipo de datos están descritos, tienen una estructura concreta, tienen anotaciones y esas anotaciones o esas estructuras siguen unos criterios que no siempre comparte todo el mundo. Entonces tenemos al final datos aislados unos de otros en formatos que no son compatibles, con criterios de estructura, organización y descripción también propias para ese conjunto de datos. ¿Eso qué significa? Que resulta bastante complicado que una máquina pueda automáticamente navegar por una nube de datos lingüísticos, primero encontrarlos, segundo, combinar la información. Que si aquí tengo yo un diccionario, no sé si veis sí, creo que veis mi curso. Si yo tengo un diccionario aquí con información del inglés y yo una tabla de aquí, bueno, esto es noruego, imaginemos que aquí tuviese una, aquí no del francés, si tengo un diccionario del francés y aquí tengo otro por aquí también, si están en distintos formatos y están aislados entre sí, va a ser muy difícil que un ordenador pueda automáticamente combinar la información que hay aquí y enriquecerla con la información que hay aquí. Formatos distintos, recursos aislados. Eso va a ser muy complicado que lo haga una herramienta de procesamiento del lenguaje natural o un agente inteligente que se llama, que pueda navegar él solo por aquí sacando información. Eso es difícil para una máquina, pero también es muy difícil para un humano. Es decir, si estamos trabajando en un proyecto y necesitamos datos, muchas veces decimos, bueno, tengo que encontrar ahora datos de esto, tengo que encontrar un corpus. ¿Dónde lo busco? ¿En qué formato está? ¿Lo voy a poder anotar o no? ¿Está anotado? ¿Con qué criterios? ¿Cómo está organizado? Etcétera. Está todo muy separado. Eso es un problema y, por lo tanto, un obstáculo para la utilización de los datos por parte de las aplicaciones de procesamiento del lenguaje natural, pero también para los propios lingüistas que están trabajando. Es muy difícil combinar todo lo que hay aquí, a menos que vaya uno, dato por dato, comparando qué es lo que encuentra, o página web por página web. Entonces, algunos what ifs. ¿Qué pasaría si hiciésemos que el contenido de todos estos recursos fuese más visible, más fácilmente integrable, compatible y combinable entre sí? ¿Y si todos estos recursos lingüísticos no estuviesen aislados y estuviesen enlazados unos con otros? De manera que, si tenemos unidades léxicas, por ejemplo, repetidas en uno y otro, se pudiese complementar esa información la una con la otra. ¿Y qué pasaría si los sistemas de procesamiento del lenguaje natural pudiesen aprovechar todo este contenido fácilmente para resolver las tareas que antes he introducido en las diapositivas de hace unos minutos? ¿Y si pudiésemos hacer todo ese tipo de cosas? Pues, ¿qué podríamos hacer? Podríamos integrar y combinar contenidos. Por ejemplo, esto es un ejemplo del recurso BabelNet, que tiene inteligencia artificial por detrás, y que aúna en un mismo punto de entrada todos estos recursos. Estos recursos estaban inicialmente aislados y ahora en BabelNet ha combinado toda la información de ellos. Ahora, lo que han hecho es representar estos recursos de manera que sea compatible e integrable y combinable, representarlo todo en un mismo sitio y ahora las máquinas pueden acceder a toda esa información combinada a esos recursos y también los humanos. Entonces, esto es toda la información que estaba antes separada, ahora está junta y es compatible e integrable. Entonces, si entramos en BabelNet, por ejemplo, buscamos océano, aquí tenemos pues 3 acepciones. Para las máquinas es importante saber que 2 de ellas son conceptos, otra es el dios mitológico aquí, entidad nombrada, esto que para nosotros no nos importa tanto como humanos, para la máquina es importante saber qué es concepto y qué es entidad nombrada. Y si entramos en uno más, podemos ver que, por ejemplo, en océano tenemos aquí descripción, una pequeña definición. Aquí tendríamos definiciones sacadas, no lo tengo justo pinchado aquí, pero tendríamos definiciones sacadas de otros recursos combinadas, ejemplos sacados de todos esos recursos y relaciones. También podríamos explorar una red entera de todo ese contenido sacado de todos esos recursos combinados. Esto solo ya con hacer que el contenido de lo que encontramos en este tipo de diccionarios y bases de datos sea visible, compatible e integrable. ¿Qué podríamos hacer? Pues integrar y combinar. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, aquí tenemos una nube de diccionarios. Ahora explicaré esto cómo iba.
los diccionarios Apertium, de la familia Apertium, eran una serie de diccionarios bilingües, eran parejas de diccionarios que se desarrollaron para una plataforma de traducción automática, pero estaban separados. Teníamos, por ejemplo, el par de diccionarios catalán-inglés, o sea, el diccionario bilingüe catalán-inglés, y luego teníamos, por ejemplo, francés-español, pero no tenemos francés-inglés. Si lo que empezamos a hacer es a representarlo todo con el mismo formato y a enlazarlos unos con otros y a combinar el contenido, al final podemos acabar con esta especie de nube de diccionarios. Esto va a permitir que mediante algoritmos determinados podamos inferir nuevo conocimiento que antes no estaba, pero gracias a combinar las cosas podemos llegar a él. Por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es inferir traducciones entre el francés y el inglés, combinando mediante algoritmos para ello determinados ciclos, navegando del francés al español, del español al portugués, del portugués al gallego, del gallego al inglés y luego volviendo, etcétera, pivotando entre distintas lenguas hasta derivar un diccionario nuevo de manera automática que sea el bilingüe francés-inglés. Pero esto solo funciona si enlazamos las cosas en lugar de tenerlas aisladas, ¿no? Entonces podríamos, como he dicho, integrar y combinar conocimiento, como en BabelNet, inferir nuevo conocimiento, como en el caso de aquí. Podemos enriquecer cada recurso. Si tuviésemos, por ejemplo, este es el caso de Terminoteca, si tuviésemos dos terminologías distintas, aisladas, representadas ambas en distintos formatos, con distinta estructura, si convertimos esas terminologías al mismo formato y las hacemos compatibles, lo que haya en una va a poder enriquecer lo que está en la otra. Y es el caso de lo que tenemos aquí. Esto no voy a entrar a explicar lo que es esto, pero con una única consulta podemos conseguir que la información que hay en una sobre las siglas complemente la información que hay en otra para aquellas entradas que no tenían siglas, pero las siglas estaban presentes en la primera terminología. Así que podemos integrar, combinar, inferir nuevo conocimiento, enriquecer recursos entre sí. Esto es muy importante, por ejemplo, para un sistema de procesamiento del lenguaje natural que se encargue de extracción de terminología en textos técnicos. Poder acceder a terminologías y combinar la información que hay en ellas de manera automática resulta de bastante utilidad. ¿Qué más podemos hacer? Pues encontrar recursos fácilmente. Si los recursos los volvemos más visibles, los hacemos más visibles, los enlazamos unos con otros y los describimos con ciertos estándares, también va a ser más fácil para los lingüistas, para los humanos y para las máquinas, o sea, para los lingüistas y en general para todos los humanos, encontrar recursos lingüísticos de todo tipo. Entonces, por ejemplo, este es un portal, LinkUp, a través del cual se puede encontrar información de más de 100.000 recursos lingüísticos en más de 1.000 lenguas. ¿Por qué cómo está hecho esto que permite hacer ese tipo de búsquedas? Los recursos que hay por detrás están todos descritos y publicados de una manera, siguiendo unas pautas que permiten su descubrimiento, pues su fácil descubrimiento en este caso. ¿Qué hay por detrás de estas aplicaciones que os estaba comentando? Pues este tipo de aplicaciones se apoyan en datos que están enlazados entre sí. La nube de datos enlazados es esto que os estoy mostrando aquí, que cada bolita es un conjunto de datos. De hecho, una de estas bolitas se corresponde con la Wikipedia, con toda la Wikipedia es una de estas bolitas, para que tengáis una idea de un poco de la magnitud que nos encontramos aquí. Cada color es de un ámbito en concreto y en el caso de la lingüística, pues ese es el verde, ¿no? Entonces estas bolitas de aquí serían todas recursos lingüísticos enlazados. Las aplicaciones que os he enseñado y los what ifs hipotéticos que comentaba, en el fondo están basados todos en esta nube. Los what ifs se cumplen con este tipo de aplicaciones y podemos llegar a ellos gracias a esta nube, y las aplicaciones reutilizan, de hecho, datos sacados de esta nube. Si hiciese zoom a la parte verde para ver la subnube de datos enlazados, tendríamos esta nube de datos enlazados lingüísticos, donde cada bolita es un recurso lingüístico, diccionario, terminología, lo que queráis, base de datos de conocimiento, etc. Y
Y hay de distintos tipos, ¿no? En azul tenemos los corpus, en verde tenemos diccionarios. Estos verdes de aquí son diccionarios, los verdes claritos son terminologías, tesauros y bases de conocimiento, etc. Lo que permite, por tanto, lo que permite tener esa integración y esa combinación de datos para que un sistema automático, un sistema de procesamiento del lenguaje natural pueda automáticamente acceder a este tipo de información es, por tanto, representar la información de una manera concreta, que ahora explicaré cómo, y enlazarla con otra para poder saltar. Igual que saltamos en el plano de metro de parada a parada, poder hacer eso de dato a dato o de recurso lingüístico a recurso lingüístico, combinando e integrando de manera fácil. Esto es posible hacerlo en la denominada web semántica, que es una extensión de la web. La web que conocemos actualmente, la World Wide Web, que es a la que estamos acostumbrados, está basada en la navegación a través de documentos. Uno entra a una página web, accede a un documento y si encuentras un enlace dentro, pinchamos y nos lleva a otro documento. O sea, navegamos en el contenido a través de documentos. Lo que nos encontramos lo entendemos porque podemos interpretar el significado si somos humanos, pero no es el caso de las máquinas. La máquina solo ve un texto, pero no entiende lo que hay. Solo sabe que hay una cadena de caracteres allí, probablemente que está dividida en párrafos, pero nada más. Este es un extracto de la Wikipedia para la página de Federico García Lorca y esto es un documento. Si yo entro ahora en golpe de Estado o en literatura española, me lleva a otro documento. Aquí no hay nada pensado para que la máquina entienda lo que es un golpe de Estado o entienda que Federico García Lorca es un poeta o un autor de una obra. Eso la máquina no lo puede leer de aquí, esta información no la va a sacar. Solo ve un churro de texto, por decirlo así. Y cuando me muevo entre los enlaces, entro a otros documentos con otros churros de texto. La máquina no pasa más de allá. Ahora, en la web de datos, que como digo es una extensión, la web semántica o web de datos es una extensión a la web que conocemos basada en documentos, pues la web de datos está basada en la navegación a través de datos. Ahora pondré ejemplos sobre cómo funciona eso. En ella, por tanto, saltamos de dato a dato mediante el uso de enlaces. En lugar de documento a documento, saltamos de dato a dato. Y tanto las personas como las máquinas podemos procesar el significado del contenido que hay ahí. Si esto es lo que teníamos en la web a la que estamos acostumbrados, en la World Wide Web, para Federico García Lorca, lo que nos encontramos en la web de datos se parece mucho. Esto es lo que vería un humano. Comparte aquí el resumen, pero como veis, esto ya tiene otro aspecto. Aquí tenemos algo que pone abstract, resumen, y aquí con el resumen. Aquí tenemos, enlace externo, external link, y aquí una serie de enlaces, por ejemplo, este de YouTube debe ser algo de García Lorca, y aquí otro, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional de España, creo que con libros en los que García Lorca es el autor, según veo aquí los parámetros de búsqueda. Si siguiese bajando, en la diapositiva no me cabía, si siguiese bajando, tendría, por ejemplo, aquí estatura, y aquí la estatura de García Lorca. Debajo tendría peso, y luego el peso. Lugar de nacimiento, Granada. Es decir, a diferencia de lo que hay aquí, que son textos y textos sin ningún significado, digamos, ninguna estructura, aquí tendríamos los datos estructurados, resumen, datos externos, lugar de nacimiento, peso, estatura, etcétera, todo muchísimo más estructurado. Esto es lo que ve un humano, esto es la web de datos para el humano. Ahora, ¿qué ve la máquina? Lo que ve la máquina es esto, que probablemente no hayáis visto esto nunca. Esto es un extracto de datos en formato RDF, es un formato concreto de la web semántica, que lo que reflejan es las relaciones que hay entre los datos del contenido que estamos leyendo. Entonces, por ejemplo, no hace falta entender RDF para poder ver que esta línea de aquí, la casa de Bernarda Alba, autor, este churro, Lorca. Aunque no sepamos RDF, aquí se puede entender que hay una entidad, la casa de Bernarda Alba, aquí hay otra, García Lorca, y están, parece que relacionadas por algo llamado author en inglés.
Si yo tengo en otro sitio descrito de manera procesable por la máquina lo que significa autor, si yo tengo descrito, por ejemplo, que si aparece este elemento aquí, lo de la izquierda tiene que ser una obra literaria y lo de la derecha necesariamente va a ser una persona, porque autor tiene que ser una persona. Si la máquina, si tengo esa explicación en otro lado donde hablo de este elemento autor, cuando la máquina se encuentre con este texto de aquí, va a decir, un momento, aparece autor. Luego esto de aquí necesariamente es una obra literaria. Luego esto de aquí necesariamente es una persona. Eso es información que la máquina sola va a poder deducir, o más bien inferir. Si yo tengo descrito en algún lado lo que significa ser autor. Este tipo de información es muy diferente a lo que teníamos aquí, que únicamente es una cadena de texto, nada más. No tengo aquí de documento a documento con texto. El ordenador no accede a nada de aquí. Pero si yo represento toda esa información siguiendo ciertas pautas, por ejemplo, esta idea de utilizar 3 elementos, aquí un nodo, un enlace y aquí otro nodo, y describo lo que significa cada elemento, en este caso autor, puedo decir qué significa ser autor y qué restricciones tiene a cada lado, la máquina va a poder inferir conocimiento y va a, entre comillas, entender lo que significa ser autor. Esto funciona siguiendo lo que se denomina el paradigma de los datos enlazados, que se basa en cuatro puntos. 1. Utilizar URIs, esto significa utilizar identificadores para los datos, identificadores únicos para los datos cuando describas tus datos, ¿no? Entonces, URI viene del inglés, de Uniform Resource Identifier. Entonces, lo que tenemos ahí es únicamente, pues esto, por ejemplo, podría ser una URI, es un identificador para hablar de esta obra a escala global de la web. Utiliza esos identificadores para que la gente pueda pinchar en ellos y consultar qué información hay sobre ellos. Cuando alguien consulte uno de esos identificadores, proporciona información útil. Pues si entras a ver el identificador de la Casa de Bernarda Alba, dame información sobre quién es el autor, cuántas páginas tiene, en qué edición, cuándo fue por primera vez publicada, etcétera, etcétera. Dame información útil. Y además incluye enlaces a otros datos o a otras URIs e identificadoras, de tal manera que yo pueda navegar, por ejemplo, de la Casa de Bernarda Alba a otra obra, siguiendo enlaces, pero en lugar de documentos, enlaces entre datos, como estos enlaces que hay aquí. De influencias, por ejemplo, de García Lorca puedo ir a Hugo Ramírez, etcétera. Todos los nodos están conectados. Es así, esto es lo que hay por detrás de cada una de estas bolitas. Cada uno de estos recursos, estos son recursos en general, pero cada una de las bolitas verdes son recursos lingüísticos. Entonces, lo que hay por detrás, en cada uno de los recursos que tenemos aquí, son representaciones de este tipo. Pero en lugar de describir a Federico García Lorca o la Casa de Bernarda Alba, describimos, por ejemplo, verbos. O describimos, por ejemplo, un corpus y la información que tenemos sobre determinado párrafo, etcétera, en todas las bolitas verdes. Y todo sigue ese formato. ¿Qué necesitamos exactamente para que esta nube de datos y de contenido sea enlazable y integrable y compatible para que realmente las máquinas puedan acceder a todo este conocimiento y lo puedan combinar? Necesitamos 2 cosas. Para empezar, necesitamos que los datos estén en un formato compatible, que las herramientas puedan procesar ese formato e intercambiar los datos entre sí. Si yo tengo algo en Word y vosotros tenéis algo en TXT y otra persona lo tiene en Post-its y otra persona tiene una foto de un libro, no hay manera de combinar toda esa información. Entonces, de lo que se trata es de conseguir interoperabilidad sintáctica. Vamos a hacer que los datos que tenemos, en el caso de esta carrera, pues de esta disciplina de lingüística, vamos a hacer que los datos que tenemos de lingüística, de diccionarios, de terminologías, de bases de datos, etcétera, estén en formatos que permitan que sean compatibles entre sí, que permitan el intercambio automático de datos. Y, por supuesto, que las herramientas de procesamiento del lenguaje natural, como las que os he enseñado al principio, puedan acceder a esos datos y combinarlos.
Entonces necesitamos tanto que los datos sean compatibles entre sí, como que la máquina pueda leer ese formato, coger de ahí información y resolver la tarea que sea, como por ejemplo traducción automática. Para eso necesitamos la interoperabilidad sintáctica. Y sobre esto he hablado un poquito antes y he explicado que existe un formato llamado RDF, que viene del Resource Description Framework, que es una recomendación del consorcio de la World Wide Web. Esto es, al fin y al cabo, un estándar para poder intercambiar datos. Los datos pueden ser de cualquier tipo y a nosotros nos interesan en concreto los datos de naturaleza lingüística. La idea principal de este formato, de representar el contenido que tenemos, por ejemplo, en diccionarios, yo me he especializado en representar contenido de diccionarios, pues la idea principal es coger un diccionario, tal cual lo conocemos, y decir, vale, ¿cómo voy a representar toda la información que tengo aquí siguiendo este formato para que sea compatible con otros diccionarios que han hecho otras personas y para que se pueda consumir por las aplicaciones de PLN? La idea es pasar esa información a tripletas. Y una tripleta, pues de esto os sonará, es sujeto, predicado, objeto. Tengo ahí una errata que tengo que corregir. Sujeto, predicado, objeto. La idea es, si yo tengo, por ejemplo, una URI, un identificador para la persona Eduardo Mendoza, puedo unirla con el identificador de la ciudad Barcelona mediante una propiedad o relación llamada lugar de nacimiento. De modo que al final lo que tengo son estos tres componentes: nodo 1, como antes con la casa de Bernarda Alba; nodo 2, la ciudad o Lorca; y entre medias la relación que dice cómo estos dos datos, cómo estos dos nodos están relacionados entre sí. Entonces, la idea de aplicar un formato común al contenido de la web, o en nuestro caso al contenido de los recursos lingüísticos, es, como digo, conseguir que la información sea fácilmente integrable, y para ello tenemos que preguntarnos, vale, yo tengo esta información, ¿cómo la paso a tripletas? ¿Cómo puedo dividir todo en estas unidades de 3? Por ejemplo, puedo decir, vale, tengo la palabra ciudad en español, la palabra ciudad en español. ¿Qué puedo decir sobre ella? Pues puedo pensar en su descripción lingüística a modo de grafo y decir, bueno, pues tiene una categoría gramatical, nombre. Aquí ya tengo un sujeto, el predicado, aquí entendiendo como predicado, como digo, este componente que lo que hace es decir en qué relación están los dos nodos. Nombre. Tiene un género, femenino. Tiene una acepción a la que, bueno, le he puesto un identificador que me he inventado, ciudad Sens 1, pero aquí podríamos poner el identificador que quisiésemos. Y entonces este nodo de aquí pasaría a representar una de las acepciones de la palabra ciudad. Y tiene aquí una etiqueta. Esto es necesario para que los sistemas que automáticamente consumen este tipo de información sepan que ciudad es una cadena de caracteres que está escrita en español. Entonces, al fin y al cabo, aquí lo que tenemos es lo mismo. Tenemos un pequeño grafo chiquitito que describe la información que podíamos tener en la primera parte de un diccionario de manera que es compatible con el formato RDF. Es una representación para el intercambio de datos en la web, en este caso de diccionarios en la web. Entonces, al igual que tenemos grafos para representar el conocimiento que tenemos del mundo en general, en este caso, por ejemplo, de la Wikipedia, yo puedo coger una página web, la de Star Wars, y ponerme a describir la información que hay ahí de manera que sea integrable y procesable por la máquina. Y entonces empiezo a pensar en este tipo de unidades de 3, las tripletas. Bueno, pues Star Wars y George Lucas conectados por director. Conectado con Harrison Ford por actor. Harrison Ford, a su vez, conectado con Chicago por la propiedad lugar de nacimiento. Y así voy tirando y tirando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Chicago tiene este identificador que identifica la ciudad de Chicago a escala global, pero otra persona, por ejemplo, en Singapur o en cualquier otro lado, ha descrito también la ciudad de Chicago y le ha puesto otro identificador? Por ejemplo, en el conjunto de datos GeoNames hay muchísima información geográfica sobre distintos sitios, sobre un montón de localizaciones, y esta, la 4887398, es Chicago. Pues lo que se puede hacer es unir
ambas y decir, bueno, este Chicago es el mismo que este Chicago. Así que si por aquí, si va a navegar por aquí un sistema de procesamiento del lenguaje natural, puede combinar la información que encuentra aquí con la información que encuentra aquí. Todavía más información, etcétera, etcétera. Así que al fin y al cabo vamos navegando. Al igual que tenemos grafos de cualquier contenido general, podemos tener grafos de diccionarios. Entonces aquí yo puedo cogerlo, como digo, la primera parte de un diccionario, en este caso de la palabra abadía, y decir cómo represento yo esto de manera que encaje con los principios de la web de datos. Bueno, pues empiezo como loca a ponerme aquí a hacer tripletas. Bueno, pues puedo decir que abadía tiene un género que es femenino, tiene una categoría que es nombre, pertenece a un diccionario, tiene una acepción, tiene una transcripción fonética, tiene esto, como digo, lo que es la etiqueta que es necesario especificar, ¿no? Para que la máquina entienda que esto es una cadena de caracteres que está en español, tiene una definición, existe otra palabra que es convento, que en una de sus acepciones está en una relación de sinonimia, etcétera, etcétera. Es decir, en el fondo lo que encontramos en diccionarios, en terminologías y en muchísimos recursos lingüísticos, se puede pensar en ese contenido a modo de grafo. Eso nos resuelve el problema del formato común. Necesitamos que los datos sean compatibles a nivel de formato unos con otros. Pero hay otro problema. Necesitamos que, para combinar información, para combinar contenido en la web, necesitamos que las descripciones de los datos compartan una semántica común. ¿Qué significa, por ejemplo, que Málaga sea una ciudad? ¿Qué es ser una ciudad? ¿Cómo representamos el conocimiento para una máquina? ¿Qué caracteriza a las ciudades? ¿Qué significa que bolsa sea una palabra polisémica? De nuevo, para nosotros como humanos lo podemos entender, pero ¿cómo dejamos eso plasmado para el ordenador? ¿Cómo describo todo esto para la máquina? ¿Y qué hago si hay otra persona en otra parte del mundo que lo describe pero de otra manera distinta? ¿Cómo combino esa información? Al final ya veis que no paro de repetir los conceptos de integrar, combinar, intercambio de datos, porque es lo que hay al final en la base, ¿no? de procesamiento del lenguaje natural a escala de la web. Necesitamos para esto interoperabilidad semántica. Estar seguros de que hay una semántica común en nuestras descripciones, sobre todo al intercambiar los datos, ¿no? Esto se consigue mediante el uso de ontologías, que es otra de las palabras, otra de las buzzwords de estas que aparecen a la hora de inteligencia artificial. Hay muchas definiciones de ontología en la ingeniería del conocimiento. Os he puesto algunas citas, algunas referencias bibliográficas ahí, porque no se puede eso dejar fuera, es como los padres de la definición de ontología. Pero digamos que una ontología es una descripción, una serie de declaraciones sobre una parte concreta del mundo, un ámbito, puede ser la lingüística, puede ser un ámbito general o la genealogía, etc. Hay ontologías del vino también, hay ontologías de todo, que están pensadas para que el software se comporte de manera uniforme y sea sobre todo compatible, que funcione bien con otro software. Y ahí esta es la parte de representación del conocimiento a la que me refiero todo el rato. No solo describimos las cosas a modo de grafo, sino también cuando decimos que que Lorca es un autor, ¿qué es ser un autor? Entonces, ¿cómo se hace eso? Se parte de un conjunto de términos centrales para un ámbito con ayuda de expertos. Por eso aquí es muy importante cuando hacemos esto trabajar con lingüistas, porque necesitamos saber, bueno, ¿qué caracteriza a una unidad léxica? ¿Qué tenemos un verbo? ¿Qué caracteriza a los verbos? Tenemos aquí preposiciones, ¿cómo funcionan? ¿Cómo puedo describir todo eso para la máquina? Definamos precisa y formalmente el significado de estos términos y sobre todo cómo se relacionan entre ellos. Y pensemos en clases, relaciones e individuos. Por ejemplo, aquí he creado una representación gráfica muy básica de conocimiento general. Tendríamos aquí una pequeña ontología del cine, pero muy poquita cosa. Entonces yo podría decir que Star Wars es un individuo de la clase película, que Harrison Ford es un individuo de la clase persona y están relacionados con protagonizar, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo hacer lo mismo podría hacer lo mismo con datos lingüísticos en lugar de con datos pertenecientes al ámbito del cine. Existen ontologías lingüísticas. Para describir como os digo, los terminologías, los diccionarios, corpus, etcétera, ha habido una serie de expertos en esto muchos de ellos tienen de nuevo
un perfil interdisciplinar de lingüística e inteligencia artificial que han dicho, bueno, ¿cómo definimos? ¿Cómo podemos definir qué términos hay principales en la lingüística que nos van a permitir el intercambio masivo de datos sin alejarnos de la lingüística teórica mucho, claro? Entonces tenemos, por ejemplo, una ontología como el modelo Ontolex Lemon, que Ontolex se llama así porque es la combinación de ontología y lexicon, de ontology and lexicon, y Lemon porque es el Lexicon Model for Ontologies. Entonces es siempre la combinación entre la ontología y el léxico, ¿no?, que conocemos. Entonces, bueno, parten de esto, no intentan reflejar, no intenta que sea, no tiene que ser un modelo de representación de nuestro léxico mental, sino es un modelo de datos. Esto es para intercambiar datos y para poder hacer que todo sea interoperable. Pero es importante contar con lingüistas para poder hacer esto. Hay otras ontologías lingüísticas, no voy a entrar en detalle, pero tenemos, por ejemplo, el modelo de referencia de las ontologías para la notación lingüística, las Ontologies for Linguistic Annotation, que son ontologías muy detalladas que se utilizan de nuevo para describir este tipo de recursos. Y tenemos también Lexinfo, que es otra que cubre especialmente los niveles de morfosintaxis, tiene morfología, sintaxis y morfosintaxis, pero un poquitín de pragmática. Ahí tenemos también categorías para describir todo este tipo de información. Y por detrás, cada una de estas cosas, de cada una de estas categorías, hay una descripción formal procesable por la máquina. Tenemos otra, como la Gold. Aquí veis algunos ejemplos de las clases que tiene, y si yo le diese aquí a propiedades, nos llevaría a, de nuevo, a las relaciones esas que se pueden establecer entre nodo y nodo, etc. Tenemos ontologías para describir corpus. Ya veis, por ejemplo, para describir qué es un párrafo, qué categoría puede tener una cadena de texto concreta, qué es una oración, cómo se relaciona una oración con un párrafo, etc. Hay ontologías para todo y para los recursos lingüísticos hay muchas, pero es necesario contar con la ayuda de lingüistas para poder definirlas. De nuevo, así que pues, lo que necesitamos para esto al final son esas dos cosas, la interoperabilidad sintáctica, un formato común, pensar en grafos a la hora de representar el conocimiento, y una semántica común, pensar en ontologías. Y para eso hay que hablar con expertos del dominio y decir, bueno, ¿qué términos tenéis en vuestro campo y cómo se relacionan entre sí? En resumen, para poder desarrollar sistemas de procesamiento del lenguaje natural que realicen estas distintas tareas, necesitamos contar con datos. Y los datos están en los recursos lingüísticos. Pero, claro, estos recursos lingüísticos tienen tantos formatos distintos, están descritos con esquemas tan diversos, están aislados unos de otros, que son muy difíciles de encontrar y de integrar. Para poder realmente encontrarlos, combinarlos, integrarlos y hacer todo esto de manera automática, necesitamos interoperabilidad, un formato común y una semántica compartida. En la IA, por tanto, la representación del conocimiento lingüístico mediante las llamadas ontologías, que es lo que he intentado introducir muy rápidamente al final, es, por tanto, el paso hacia una web que estaría pensada ya no solo para nosotros, para los humanos, sino para que las máquinas puedan navegar por ella y recopilar la información para resolver sus tareas. Y ahora, si tenéis cualquier pregunta, encantada de responderla, si puedo. Perfecto, Julia. Pues nada, está abierta ahora la sesión para preguntas. Quien tenga una duda puede levantar la mano y se desmutea y la plantea. Pilar. Pilar, ¿cómo lo haces? ¿Puedes hablar o lo haces a través del chat? No, ¿me escucháis? Perfecto. Ahí me veis bien, ¿no? Bueno, muchas gracias, Julia, por la charla. ¿Me escucháis, verdad? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, mi pregunta quizá no es central para lo que tú has explicado, pero yo tengo una curiosidad siempre y no sé si a lo mejor, como has hablado de traductores automáticos, aunque entiendo que no es el punto fundamental de tu charla, a lo mejor me puedes dar alguna pista. Yo doy clase en lenguas modernas y traducción y, bueno, a veces jugamos en clase con los traductores automáticos y lo hacen todo sorprendentemente bien.
Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo del gerundio que funciona como complemento del nombre en inglés, la de a box containing something, que en español es imposible porque el gerundio no puede ser complemento del nombre. Pues claro, yo la primera vez que metí eso en un traductor automático pensé, ingenua de mí, que me iba a hacer una traducción literal, una caja conteniendo lo que sea. Y claro, yo pensé en su momento que a lo mejor los traductores automáticos tenían una especie de gramática interna y mi pregunta es que, ¿cómo hacen los traductores automáticos todo este tipo de cosas? ¿Tienen una gramática básica de cada lengua o simplemente tienen cantidad de datos, encuentran coincidencias y te devuelven el mejor de los resultados? No sé si... Sí, bueno, te voy comentando. En realidad tu idea no estaba, la idea de la gramática interna, digamos, internalizada en el sistema, no iba mal desencaminada, porque en los años 80 eso era, en la traducción automática, eso era precisamente lo que había. También había, o sea, había enfoques basados en reglas que realmente lo que hacían era esto. En el caso que has puesto del gerundio, pues tendríamos una regla a la izquierda para pasar de esto a la derecha al idioma de target, al idioma de destino. Entonces eso en los años 80 sí, y todavía en algunos traductores automáticos que sean quizás muy específicos para un dominio muy concreto, pues quizás todavía se siga utilizando, pero eso era precisamente, especialmente en los 80. Luego hubo, más adelante en la traducción automática, hubo algunos enfoques basados en una especie de interlingua en los que pasabas del idioma de origen, se pasaba a una especie de representación semántica muy general, y de esa representación semántica que intentaba captar, digamos, la idea básica con lógica de primer orden y cosas así, pasar luego al lenguaje de destino, a la lengua de destino, entonces pivotando con esa interlingua. Pero ahora realmente todo funciona, bueno, todos los principales sistemas funcionan mediante las redes neuronales. Y ahí realmente hace falta muchísimos datos, es una locura la cantidad, todo lo que diga es poco, son muchísimos los datos con los que cuentan. Entonces, esto funciona con aprendizaje automático, le das al sistema muchísimos de estos datos y que lo analiza, digamos que analiza, hace varias pasadas a estos datos y va sacando, como comentaba al principio, una serie de números en un proceso de búsqueda con los que al final genera un modelo que pueda generalizar. Entonces, si en esos textos ha aparecido la estructura que tú dices y también ha aparecido esa misma estructura, bueno, la traducción correspondiente la ha visto en español, esa relación, esa equivalencia, la va a haber captado. No va a ser consciente de la que la ha captado. Nosotros mismos no vamos a saber que la ha captado, porque la interpretabilidad de las redes neuronales se está discutiendo porque no es mucha. Entonces lo va a haber pillado porque aparece en los datos. Es más difícil si quisiésemos traducir algo que no ha aparecido, algo que no tenga nada parecido en los datos. No tiene por qué aparecer exactamente igual, pero si no es ni siquiera parecido, eso es más complicado. Pero habrá visto esa estructura y entonces te va a devolver algo que sea lo que probablemente esté bien, porque el sistema se ha visto expuesto a esa relación entre la lengua origen y la lengua de destino. Muchas gracias. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta, hacemos lo mismo, levantáis la mano y abrís el micrófono. Si no hay preguntas, pregunto yo, mientras los estudiantes piensan que quieren preguntar, que tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer Pilar. Porque claro, yo estoy pensando todo el rato desde el punto de vista de la sintaxis, qué utilidad puede tener lo que nosotros hacemos en todo lo que has contado. Entonces sí que veo claramente la utilidad que puede tener, por ejemplo, la semántica léxica, ¿no? Porque para establecer todas estas redes, estas conexiones, estos predicados y sus argumentos, en el fondo todo eso parece que es semántica léxica. Pero no sé si lo he entendido bien, pero por lo que has dicho, la sintaxis en realidad es como que la máquina la deduce, ¿no? O sea, en realidad la deduce sí, a partir de correlaciones, con lo cual no haría falta
digamos, un sintactista que metiera las reglas, ¿no? de la sintaxis de las lenguas, porque a partir de las correlaciones y de las repeticiones de las estructuras, pues saldrían solas, digamos. Aunque no tenga una sintaxis el ordenador en su, iba a decir en su cabeza, en su máquina. Eso es decir, aquí hay, bueno, te puedo decir, aquí hay dos cosas. Por un lado, estás en lo cierto. Ahora, si le damos toda esa información, el ordenador se va a ver, el sistema se va a ver expuesto a todos esos datos y va a captarlo. Igual que nosotros aprendemos, por ejemplo, a reconocer caras, no hace falta que no vamos sacando, no hacemos reglas para los rasgos, después de exponernos vamos pillando las caras. Entonces esto funciona de manera parecida, les vas exponiendo a los sistemas a este tipo de textos y van sacando cuáles son las relaciones que existen, aunque no sean conscientes de esto. Ahora bien, los datos que le das a los sistemas para entrenar pueden ser datos, digamos, en crudo, tal cual son los textos, o pueden ser datos anotados. Y esos datos anotados pueden ser anotados con información sintáctica. Por ejemplo, puedes dar bancos de árboles. O sea, puedes trabajar con bancos de árboles o con textos de los que se han sacado el análisis de dependencias. Entonces, esa información, por ejemplo, es muy importante para temas de información, de recuperación de la información, para poder buscar quién ha hecho qué, cuándo y dónde. Se utilizan muy a menudo los análisis de dependencias. Entonces, es importante para realizar esos analizadores de dependencias contar con la información que tiene un lingüista. Entonces, aquí, claro, hay enfoques de todo tipo. Hay enfoques que simplemente cogen el texto y se entrenan, pero ese texto no está anotado. Y hay enfoques que también utilizan, además de eso, utilizan textos que han sido anotados y procesados con parsers, ¿no? con los procesadores estos sintácticos. Y ahí, en el desarrollo de esos procesadores, es importante contar con la información de los lingüistas para poder entender, bueno, cómo hago yo un analizador sintáctico, ¿no? Entonces, sí, hay enfoques híbridos que intentan pues, también combinar, ¿no? la información que tenemos de ahí con la información que sacamos únicamente del texto así en bruto, etc. Así que, aunque no tengamos ahí a un sintactista que haga las reglas, sí es necesario saber quizá no ser sintactista, no hace falta llegar a ser sintactista teórico, pero sí hace falta saber de sintaxis para trabajar en el desarrollo de un analizador de dependencias, por ejemplo. Y esa información que te da el analizador de dependencias es muy útil para luego enriquecer datos con los que se va a entrenar un sistema de recuperación de información para, por ejemplo, para poder navegar entre las noticias, en corpus de noticias. Muchas gracias. Veo una pregunta, Mireia. ¿Tienes micrófono? Sí, mira, ¿se me oye? Sí, ahora sí, he subido un poco, a lo mejor te oyes con eco. Vale. Mi pregunta es básicamente sobre el autocorrector. Me parece curioso porque sobre todo en Word, no sé si en otras plataformas, pero me ha pasado que el subjuntivo, de hecho, tal vez no incluso todas las formas de subjuntivo, pero recuerdo claramente el pretérito imperfecto de subjuntivo que me lo ha corregido muchas veces y siempre me lo pasa a indicativo o me sugiere que vaya a un indicativo. No sé si esto, o sea, a lo mejor es algo que no tiene nada, pero me parece curioso que esto ocurra. Entonces no sé si hay alguna explicación o algo. Bueno, en este caso concreto no lo sé, pero se me ocurre que puede ser que no todas las formas, o sea, no estoy muy segura, puede ser que el corrector en concreto de ese programa esté basado en un diccionario y que cuente con determinadas formas y claro, pues alguna de sus puntos dice, bueno, esta forma no está aquí, y hace un cálculo quizá de cuál es digamos que calcula la distancia a la forma más parecida, la que está más cerca, haciendo el menor número de sustituciones. Entonces calcula esa distancia y dice, bueno, te lo corrijo a presente, te lo corrijo a tal, porque es la forma más cercana en cálculo de distancia, digamos. Entonces a lo mejor te propone por eso. ¿Por qué en concreto unas formas sí las acepta y otras no? Esto no lo sé. Ahí ya habría que meterse en temas de desarrollo de correctores ortográficos y ahí se me escapa.
Pero sí, es cierto, yo también me he dado cuenta que hay algunas formas que no, que directamente es como el corrector vive ahí en denial porque no, dices, no, esto no existe. Entonces también me ha pasado así y no, ahí no sé exactamente por qué. Vale, así que puede que sea algo de léxico y diccionarios y demás, y no tanto Sí, yo creo, sí, eso yo creo que tiene que ver, por tanto, con el diccionario que está cargado, ¿no? Y con el que está utilizando. ¿Por qué esa forma sí y el resto, al contrario, por qué el resto de formas no y es así? Pues, y se queja con esa en concreto, quiero decir, eso no lo sé. Porque, claro, es posible que únicamente hayan metido una serie de formas que digan, bueno, vamos a meter estas, el resto no son tan probables, pero no lo sé, no sé muy bien qué criterio hay para la incorporación de un diccionario o de un léxico en concreto en el desarrollo de los correctores ortográficos. Vale, no sé si queda... No sé si hay alguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, a ver, estoy mirando, a ver si hay alguna mano levantada. Si no, podemos dejarlo aquí. Le damos las gracias a Julia por haber estado hoy con nosotros. La charla, recordad que se subirá en el canal de Yala en la serie de Roger Martin Lectures. Y nada, una vez más le agradezco a Julia que haya sacado un rato en su agenda para explicarnos un poco este tipo de cosas que hace, que son tan interesantes y que tienen que ver con lo que estudiamos nosotros cada día, pero que tienen una aplicabilidad mucho más interesante probablemente, mucho más vendible y por tanto mucho más visible en la sociedad actual. Gracias, Julia. Espero que no sea la última vez que te convenzo para poder dar una charla y que ya, o sea, que el año que viene estés donde estés, en la Universidad de Zaragoza o en algún otro tipo de sitio de investigación o más en el ámbito más privado, pues que te animes a explicarnos otras cosas que tengan que ver con lo que has explicado hoy, pero que pueden ir más allá. Yo tenía alguna pregunta relacionada con cuestiones que no sé si has tocado mucho, porque ha habido un momento en el que he tenido que salir a otra reunión, pero tenía que ver con lo que es el machine learning y el deep learning para bases de datos de lingüistas como la que tenemos en el Atlas Sintáctico del español. Pero bueno, espero, ya te digo, convencerte para otra charla en el curso que viene y que nos hables de eso o de lo que quieras. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, bueno, a los dos por la oportunidad. Escucho, y espero que, bueno, ya los que habéis podido asistir, espero que haya quedado más o menos claro, porque es un campo muy nuevo y uno nunca sabe muy bien qué se va a entender y qué no, pero si os ha dado una idea de qué se puede hacer, viniendo de lingüística, qué se puede hacer en la inteligencia artificial con ese conocimiento, pues la verdad que me doy por satisfecha, pero vamos. Bueno, pues ha sido muy, muy clara, de verdad, la charla. Ha estado muy bien. Muchísimas gracias, Julia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues lo dejamos aquí y lo que te digo, ya te escribiré seguro para ver si el año que viene estás con nosotros otra vez, ¿vale? Genial, perfecto. Bueno, pues cuenta conmigo. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao. Buenas tardes.